Vivimos en un tiempo bastante complicado, difícil. Esto está ocurriendo en toda nuestra redonda tierra, en cada país, en cada nación. Momentos complicados, donde necesitamos que haya sinceridad, donde necesitamos que haya transparencia en todo. Hoy vemos en la política, en los gobiernos, en toda la sociedad, vemos que la falta de sinceridad, de transparencia, está en una gran crisis. Quien te habla es el pastor Manuel López, desde Santiago de Chile, siempre compartiendo la palabra del Señor. Hoy me gustaría hablar de la hipocresía. Me llamó mucho la atención el libro de Mateo, en el capítulo 23, específicamente verso 13 al 28. Pero la idea es que leamos todo este pasaje que te he citado. Yo solamente leeré el verso 13 y el verso 14. Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Me llamó mucho la atención este pasaje porque habla en relación a que se le exigía mucho a la gente. ¿No es cierto? No te voy a hablar toda la historia por el tiempo que tenemos, pero se le exigía mucho a la gente, pero los que lamentablemente exigían a la gente hacer cosas, no las hacían. Y esto es lamentable porque en las cosas del Señor, si nosotros hablamos muy lindo, muy elocuente, y queremos motivar a la gente a hacer algo, y nosotros no lo hacemos, no tendrá efectividad. ¿Por qué? Porque Dios nos respaldará la hipocresía y la falsedad de nadie. Quiero que nos metamos un poquito en esto como introducción. La hipocresía es la práctica de fingir ser lo que uno no es. En otras palabras, la hipocresía suele referirse a promover conductas que uno no practica. Veamos, la hipocresía te lleva a mentir, y es tanto así que el hipócrita se cree sus propias mentiras y vive engañándose a sí mismo, formando su propia vida en la falsedad. Además, mayormente no estima a nadie. Es grave esto. Los hipócritas dicen una cosa, pero hacen otra. Hablan de normas de conducta, pero en sí ellos no la cumplen. Son de una manera delante de las personas y de otras cuando están solos. No se puede confiar en ellos. Son deshonestos y profesionales en sus engaños, e incluso se mienten y se engañan a sí mismos. La Biblia nos enseña que un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es para conseguir reconocimiento o ganancias. La hipocresía, amados y amadas, es un pecado que se considera un resultado del orgullo. Incluso la Biblia nos habla de los fariseos, hipócritas. Usted puede leer el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, la primera parte. El profeta Isaías saca a la luz la hipocresía de su pueblo. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Isaías capítulo 29, verso 13.
En el libro de Mateo capítulo 3, verso 7 también nos dice: Juan el Bautista llamó generación de víboras a los que se acercaban en forma multitudinaria, ¿no es cierto?, a él, hipócritas que venían a él para ser bautizados, y les advirtió a ellos que produjesen frutos dignos de arrepentimiento. También encontramos en Primera de Juan capítulo 2, verso 9, el que dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y en Primera de Juan capítulo 4, verso 20 dice: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es un hipócrita. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas al que tiene a tu lado? Mayormente, yo conozco familias que no se aman, que están dispersas, pero sí están ahí en la iglesia diciendo: Señor, yo te amo. Dios rechaza la hipocresía. Como dije delante, un hipócrita es uno que finge ser lo que no es para al fin conseguir reconocimiento. Sí, así es. Y son muchos los que hay. Y son muy astutos. Se creen lo que no son incluso. Qué terrible es esto, ¿ah? Qué difícil es hablar con una persona que no sea sincera y que tiene hipocresía en su corazón. Hay que tener cuidado de los hipócritas, porque con la boca dañan a su prójimo. Es un riesgo fatal estar al lado de estos tipos de personas, porque no sabes cuándo te traicionarán y cuándo te atacarán. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amados y amadas, los hipócritas siempre se estarán exponiendo, hacen lo posible para que todos noten su caridad y también oran para que otros puedan verlos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos están más preocupados por la aprobación de la gente, escúchame bien, de la gente, que por complacer a Dios. Conozco a varios en muchos lugares donde he estado, y si vemos también a través de las redes sociales como algunos que le roban la gloria a Dios. Sí, Dios hace algo a través de ellos. Es porque la misericordia que le tiene a las personas que están escuchando a estos tipos hipócritas y vanagloriosos. Y lo otro, además, Dios siempre respalda su palabra. Por eso es que tiene muchos seguidores, que están engañados, que no entienden que Dios es el que hace los milagros y los llama al arrepentimiento. Pero tristemente ahí están muchos de esos hipócritas engañando a la gente. Y esto, lamentablemente, terminará muy mal. ¿Por qué? Porque nadie les puede robar a Dios, nadie le puede robar a Dios su gloria. Solo quiero decir algo: Dios tenga misericordia de aquellos que le siguen. Y espero en Dios y oro a Dios que se den cuenta de tal engaño. Hipócrita es no practicar lo que uno practica. Es muy triste esto, pero la hipocresía puede implicar el no discernir la verdad espiritual. Por eso dice Dios que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, porque muchas veces nos hacemos tan conocedores de la Biblia, pero no hay espíritu, no hay vida de Dios, y eso nos juega en contra. Y esto es lo triste, y esto por lo cual oro al Señor. Puede estar en desobediencia un hipócrita, tener su vida familiar en crisis, incluso tener una pobreza espiritual y económica, y así seguir creyendo lo contrario. Incluso también el arrepentimiento de un hipócrita en sí mismo es hipocresía. Así es, te lo quiero repetir, e incluso el arrepentimiento de un hipócrita en sí mismo es hipocresía. Tristemente, son muchos los que viven en esta condición. Andan predicando, engañando por diferentes lugares, creyendo hacer lo correcto,
pero llegará el momento en que Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Qué terrible será ese momento de aquellas personas que andan hablando de Dios, pero no viven de Dios, que andan tratando de hacer cosas en Dios usando el nombre de Dios para conseguir sus propios fines, sus propios deseos, sus propias conveniencias. Qué triste va a ser, porque ellos se engañan a sí mismos, se creen a sí mismos sus propias mentiras. Pero llegará el momento en que llegarán a la presencia del Señor y Dios les dirá: no los conozco. Lo más triste de esto, amados y amadas, es que engañan a muchos con mensajes sutiles y les sacan a las personas hasta lo que no tienen. El otro riesgo es también: crean otros hipócritas que están en la iglesia viviendo una santidad falsa. Así es, porque están liderando estos hipócritas que no te hablan ya del pecado, no te hablan de la fornicación, del adulterio, no te hablan de la desobediencia a Dios, no te hablan de la sanidad, sino lo único que hablan: que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que ven a Cristo, que en Él está todo. Yo te quiero decir algo: si te están predicando un mensaje sin la exigencia que Dios tiene en la palabra, sal de ese lugar. Aléjate de esa iglesia y busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, porque lo que te salvará será tu rectitud, tu santidad, tu transformación, tu cambio delante del Señor. Aleluya. Amados hermanos, lamentablemente estos tipos de personas, algunos los tienen en el púlpito sin ordenar sus vidas, como por ejemplo aquellos que están en adulterio, fornicación, familias donde sus matrimonios son un desastre, donde sus hijos ni siquiera les reconocen el liderazgo que tienen. Pero ahí están, en los púlpitos, hablando, enfervorizados. ¿Y qué hace un hipócrita? Como decíamos delante, buscan su propio beneficio para ser reconocidos delante de las personas, porque no tienen ningún sentir de que Dios los reconozca. ¿Por qué? Porque ellos quieren lograr sus propios deseos, sus propias cosas que anhelan, e incluso hasta llevarte lo que tú tienes. Esto sí es delicado, amados, porque creen que Dios es permisivo. Sí, creen que Dios es permisivo, por eso que ya no te hablan de la exigencia, de la santidad, no te hablan de apartarte a Dios, sino que ven a la iglesia, en Dios encontrarás todo, y te sacan todo, y al final terminas siendo más pobre de lo que eres. Porque Dios no trabaja así. El Señor trabaja en que busquemos el reino primeramente por sobre todo. Vengamos con un corazón contrito y humillado y arrepentidos y transformados por Dios. Y Dios abrirá las puertas de los cielos. Por eso digo que esto es tan delicado, porque creen que Dios es permisivo y que cualquiera puede pararse en un púlpito a predicar, cualquiera puede dirigir una congregación, no importando la condición en que estén, para hacer algo para Dios. Lo más triste de todo esto, amados y amadas, es que existen muchos en estos tiempos y que aún siguen sin temor a nada. Yo solo quiero decir: Dios reprenda a estos hipócritas, porque son los que detienen el fluir de nuestro Dios. En estos tiempos difíciles que vivimos es cuando Dios se quiere derramar, pero estos tipos de personas son los que están obstaculizando la gloriosa presencia de Dios. Pastores, cuidado con estos. Si quieres tener una iglesia con muchas personas y mantener a las personas dentro de la iglesia y que no se vayan, les quiero decir algo como consejo. Es un humilde consejo que quiero darles. Y quiero decirles: no es la manera esta, porque solo tendrás un grupo de personas que solo te harán pasar muchos problemas. Y como dijo un gran predicador llamado Gigi Ávila, si Dios no las transforma primero, no permitan que estén en el liderazgo o tomando los altares, porque Dios es celoso y santo, y si tú lo haces sabiendo, irás al infierno juntamente con ellos. No hablo, quiero que me entiendan, no hablo de los que están en adulterio y en otros pecados dentro de la iglesia. No hablo que los eches,
porque no sería lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que los va a transformar en su momento, en su tiempo. Pero con gente así, en el liderazgo, a eso me refiero, colocándonos como líderes, colocándolos en los púlpitos, te quiero decir que no sucederá nada y estás teniendo una iglesia que está corriendo un peligro tremendo en el cual tú tendrás que dar cuenta al Señor. Viendo todo esto, pareciera ser que hoy la Biblia ya no es el centro de todo, porque la están acomodando a sus propios intereses. Y es ahí donde la hipocresía se ha puesto por encima de todo. Quiero decirte algo. Dios busca la sinceridad, la lealtad, la transparencia por sobre todo. Sé que es difícil que un hipócrita entienda el mensaje que se predica, pero te quiero decir algo, y esto te lo quiero decir y es glorioso. Para Dios no hay nada imposible. Pero el problema es que ellos se tienen que dar cuenta de sus errores y aceptar que el Señor Jesucristo les ayude. Quiero ir concluyendo con esta palabra y decirle algo muy importante. Aún hay oportunidad de vivir una vida acorde a lo que Dios necesita para tener esa salvación tan grande que Él nos regaló en la cruz. Aún hay oportunidad para que reconozcan su mal camino y se arrepientan. Aún hay oportunidad, aprovechémosla antes que sea demasiado tarde. En la vida todos podemos fallar y fallamos, nos caemos, pero el valor de todo esto es saber levantarse y cambiar, tomando el rumbo correcto y alinearse en el propósito de Dios. Donde nos encontremos, podemos tener esa oportunidad de Dios, porque Dios está en todo lugar y Dios ha permitido que esta palabra tú la puedas escuchar y a lo mejor eres uno de ellos. No te avergüences, solo ven al Señor, entrega tu vida, reconócete que eres un falto delante de Dios y tendrás el perdón de Dios y Dios cambiará toda tu manera de vivir. Aleluya. Es por eso, amados y amadas, donde quiera que estés, debes reconocer a Dios. Dios quiere que vivamos una vida correcta en santidad, apartados. Tendremos nosotros quizás nuestros problemas. A lo mejor le podemos fallar o caer, pero vamos, levantémonos en el Señor y tratemos de no volver al mismo vómito, al mismo problema, y tratemos de salir adelante. Aún se puede ser sincero, aún se puede vivir un verdadero evangelio, honrando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Mi Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está a las puertas. No le tengamos por tardanza. Y aún hay tiempo para salir del mal camino. Y sabemos que ese camino es Jesús. Donde quiera que estés, amigo, amiga, ven a Jesús y sigue sus pasos. Dios quiere bendecirte hoy, donde quiera que estés, hermano y hermana. Si no estás llevando una vida de compromiso, si no estás llevando una vida de santidad, si no estás llevando una vida consecuente con lo que estás hablando, este es el momento para decirle a Dios, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque si estás llevando una vida en Cristo que no está acorde con lo que Él dice, nuestro terminar no será el cielo, amado, no será el cielo. Es por eso que Dios pone esta palabra en mi corazón. Y esta palabra primero pasa por mi vida, para poder entregártela también a ti. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, el único medio de salvación. Y para ser salvo no solo basta creer, sino andar como Él anduvo.
seguir sus pisadas, dice la Escritura. Por eso dice el libro de Isaías, ¿no es cierto? Por eso dice, venid luego, corramos a Él, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque cuando lleguemos a su presencia, uno irán para la izquierda y los otros estarán en su línea, en la derecha, ahí donde está el Señor, en el centro de todo. Esperemos, amado hermano, que cuando suene esa gran trompeta, podamos decir abiertamente, heme aquí, Señor. Aleluya. Lo que Dios busca es nuestra transparencia, nuestra sinceridad. ¿De qué nos sirve granjear todo el oro del mundo? Conseguir los aplausos, conseguir mucha gente. Si no lo hacemos en Dios, vamos a perder nuestra alma. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, en el país que te encuentres. Dios está ahí ahora mientras tú escuchas este audio y mientras tú lo terminas de escuchar, Dios espera que dobles tus rodillas y te pongas a cuentas con Dios, como yo también lo hago cada vez que me presento delante de Él. La paz del Señor esté contigo. Si quieres escribirme, hazlo al WhatsApp más 569-9796-1491. Desde Santiago, Chile, un amigo y pastor, Manuel López. Paz del Señor.